A continuación vamos a hablar acerca de una aplicación del puente de Wheatstone que es muy utilizada, muy difundida en el mundo de la instrumentación electrónica. Nos podemos a ver aplicado en diversos ámbitos industriales, comerciales, de procesos, etc. Y se trata del puente de Wheatstone, muchas veces energizado con una fuente de corriente, y utilizar entonces el puente en equilibrio. Utilizar el puente en equilibrio con un transductor de tipo resistivo que sufre cambios, es decir, digamos que todas estas resistencias son iguales en alguna condición específica, y que los terminales entre 1 y 2, entonces partimos de que si estas 4 resistencias son idénticas, entonces esta corriente I sub E se va a dividir de forma equitativa entre estas dos ramas y vamos a tener una diferencia de potencial cero. Ahora, la aplicación viene desde el punto de vista en que esta resistencia forma parte de un transductor, es decir, es una resistencia. Un transductor resistivo es un transductor que sufre un cambio de resistencia, bien sea positivo o negativo, ¿verdad? Dado a que, por ejemplo, si es un transductor resistivo de temperatura, entonces ante un cambio de temperatura sufre un cambio de resistencia. Si es un transductor de presión de tipo resistivo, ante mayor presión puede haber una mayor o menor resistencia, y así sucesivamente. O sea, el desarrollo tecnológico de transductores resistivos busca entonces que exista una variación conocida de resistencia ante una variación de alguna variable específica que querramos medir. Entonces, procedamos a ver qué relación hay entre el voltaje 1,2 que vamos a detectar aquí entre este par de terminales y un cambio de resistencia. Entonces la idea es que va a existir un desequilibrio una vez exista un cambio en la resistencia. Por ejemplo, si un cambio positivo, veamos qué sucede en el puente. Entonces hagamos un análisis momentáneo aquí y veamos que entonces cuál es el potencial V1 y cuál es el potencial V2. Digamos que el potencial V1, para conseguir cuánto es V1, digamos que necesito conseguir cuánto vale esta corriente. Esta corriente y su delta R, llamémosla así, por R más delta R sería el potencial en V1, y el potencial en V2 sería I sub E menos I sobre I su delta R por R. Estas dos corrientes, digamos que son fáciles de conseguirlas. Si aplicamos la ley de división de corriente, digamos que esto es igual a I sub E por la rama contraria, que es 2R, entre 2R más esta rama, más 2R más delta R. Entonces esta viene siendo la corriente que pasa por delta R,
y este el potencial. Ahora, en este caso, ¿cuánto vale esta corriente? Que es I sub E menos I sub delta R, vendría siendo I sub E por 2R más delta R, es decir, la corriente de aquí es esta corriente por esta rama entre la suma total. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley del divisor de corriente. Entonces aquí tenemos quién es V sub 1 y quién es V sub 2. Si yo digo aquí que quiero hallar la diferencia de potencial, V sub 1 menos V sub 2, me encuentro con que si saco factor común, y si nosotros consideramos de que un cambio delta R es mucho menor a 4R y decimos de que 4R más delta R es más o menos igual a 4R, entonces la relación V sub 1, 2 me queda más o menos igual así, más o menos igual a I sub E por R por delta R entre 4R, por lo que me queda I sub E sobre 4 por delta R. Es decir, que voy a obtener una diferencia de potencial más o menos lineal alrededor de delta de R cuando hay cambios pequeños de delta R. Es decir, la diferencia de potencial que yo obtenga aquí es un indicativo de cuánto está cambiando delta R. Entonces, si delta R son cambios pequeños con respecto al punto de trabajo R, tenemos una relación lineal, y es por ello entonces que nosotros obtenemos aquí un método muy efectivo para medir no resistencia sino cambios de resistencia a través de la medición de voltaje. Entonces, el puente de Wheatstone, que fue concebido originalmente para medir resistencias desconocidas, llevando a balance el puente, aquí hay una modificación en donde, partiendo del balance, hallamos un cambio de resistencia desconocido, pero que hallando el voltaje entre estos dos puntos pudiésemos hallar cuál fue esa variación de la resistencia que hubo y hallar así, entonces, de acuerdo a la relación que existe en el transductor, cuál fue el cambio de variable que existió. Entonces, esta es una de las aplicaciones más conocidas del puente de Wheatstone, más difundida, y que, repito, no es para hallar resistencias desconocidas como tal, sino cambios en las resistencias.